con el Grupo de Trabajo de Políticas Públicas. El objetivo de esta sesión es presentar la experiencia de México y Paraguay en los procesos de desarrollo de sus políticas nacionales de adaptación, centrándonos en los procesos llevados a cabo para la realización de sus políticas nacionales. Esta actividad es la tercera sesión temática que tenemos en torno al tema de los planes de adaptación en el sector. En la primera actividad tuvimos la experiencia de Chile y de Uruguay. En la segunda, la de eh, Julieta, ¿me ayudas? Chile y República Dominicana. Exactamente. Y hoy estamos con las exposiciones de México y Paraguay. En el sitio web de Placa se encuentran los resúmenes técnicos de estas actividades y también estas presentaciones, tanto la grabación como las diapositivas que vamos a ver hoy día. Nada más informarles acerca de la dinámica de esta actividad. Van a ser dos presentaciones, luego la ronda de preguntas. Mientras tanto, si surgen preguntas, pueden ir dejándolas en el chat y ya al finalizar la actividad las leeremos todas, si alcanzamos con el tiempo. De todas maneras, como les decía, van a recibir todos quienes se conectan a esta sesión un resumen técnico y las presentaciones. Julieta, adelante, por favor. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar aquí con ustedes. Esto es muy cortito. Quería agradecer por parte de la coordinación del Grupo 1 de Adaptación y Mitigación y comentarles que este es un trabajo en conjunto con el Grupo de Trabajo de Políticas Públicas, de manera de crear sinergias entre los grupos de Placa. Y brevemente presentar primero a la experiencia de México con Verónica Bunge, una colega que participa también del grupo de adaptación y mitigación, y luego va a estar Sofía por Paraguay. Así que sin más y para no perder tiempo, Verónica, muchas gracias por este espacio que nos vas a dar y compartir la experiencia de México en sus planes. Así que adelante y muchas gracias. Y recuerden que si tienen alguna pregunta que vaya surgiendo, la podemos dejar en el chat y luego la retomamos cuando finalizan las presentaciones. Gracias y adelante, Verónica. Gracias, Julieta, gracias, Felipe. Entonces voy a proyectar y me dicen si están viendo mi presentación. Sí, se ve bien. ¿Ya se ve bien? Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por esta oportunidad, porque generalmente cuando nos piden una presentación, a veces ya tiene uno más o menos algo que ha estado dando, pero en este caso de verdad no teníamos, porque la idea era presentar el Plan Nacional de Adaptación y México no tiene un Plan Nacional de Adaptación todavía. Entonces fue pues un ejercicio que hicimos para ver cuáles son los antecedentes, con qué contamos ya actualmente para poder comenzar brevemente con este Plan Nacional de Adaptación. A ver, ahí ya pasó. Entonces dividí esta exposición en 4 puntos, lo que sería como el contexto del cambio climático en México, el marco conceptual para abordar la adaptación a nivel país, los instrumentos de soporte con los que contamos para desarrollar el Plan Nacional de Adaptación y después una lámina, una diapositiva de conclusiones. Entonces, en términos del contexto del cambio climático en México, quiero poner sobre la mesa algunos aspectos. Uno, contamos con una proyección a corto plazo, 2015-2039, de lo que es la variabilidad climática en la frontera agrícola. Entonces, en todo lo que es los terrenos agrícolas, digamos, lo que se hizo primero fue un análisis de anomalías que le llaman, para ver cuál es el promedio de temperatura y precipitación en el periodo 1991-2020, que es el periodo que se utiliza por el Servicio Meteorológico Nacional,
Y después con los modelos de proyección de cambio climático ver a corto plazo cuánto se estaba estimando que iba a haber en temperatura y precipitación, y entonces ver cuál es esta diferencia entre lo que es la climatología, la normal, digamos, y lo que sería el futuro. Y ahí, bueno, pues encontramos que hay algunas entidades del país que se van a ver a corto plazo más afectadas, que tienen más del 50% de su superficie agrícola con alta variabilidad climática, y como ven es principalmente las zonas del norte del país y un poco lo que es le llamamos la península de Yucatán. También tenemos algunas proyecciones de cambio climático de temperatura y de precipitación. En este caso les estoy mostrando el de temperatura. Este es un trabajo con 3 modelos de circulación general, con el RCP 8.5, es decir, el más como catastrófico si no hacemos nada, si no hacemos nada, no solo como país, pero también a nivel global, como planeta entero, y a un futuro ahora lejano, digamos 2075-2099, para poder tener un poquito más de diferencias. Y aquí, si se fijan ustedes en esta gráfica, la barra azul es el clima, la climatología, como les decía, de lo que ocurre en el periodo 1991-2020. Y en la barra naranja es el valor mínimo proyectado de estos 3 modelos, el que tiene el valor mínimo, y el gris es el valor máximo proyectado. Es decir, de los 3 modelos de circulación general, ¿cuál da el valor más alto? Entonces, en este caso, en el caso de la temperatura, vemos que todas las proyecciones indican un aumento en la temperatura. Y cuando hacemos un análisis de anomalías, ¿sí? Es decir, de la diferencia de lo que ocurre ahora a lo que ocurrirá en 70 años, entonces vemos que hay estados donde se prevén aumentos mayores a 6 grados centígrados. En el caso de precipitación no es tan contundente. Digamos que la información, como ustedes saben, las proyecciones no tienen una variabilidad, o más bien una desviación estándar muy, muy alta, que hace que realmente no sepamos muy bien si va a llover más o va a llover menos, ¿sí? Y esto es muy importante de tomarlo en cuenta en medidas de adaptación, porque al no saber si va a llover más o va a llover menos, hay ciertas medidas que tal vez deberían quedar descartadas. Estoy pensando en algunas represas, por ejemplo, ¿sí? Porque el construir una represa con una capacidad de 300 millones de metros cúbicos y resulta que al final no te llueve esa cantidad o al final te llueve más, ¿sí? Entonces, o se te va a desbordar o nunca se te va a llenar, es un gasto en infraestructura muy importante que puede traer pues consecuencias negativas para el territorio en general. Entonces, esto sí quisiera como que plantearlo, es de las cosas que tenemos nosotros como más claras en términos de que todo lo que tiene que ver con precipitación puede incluso, los modelos muestran que a corto plazo puede ser que en un mismo sitio llueva más y que a largo plazo en este sitio pueda llover menos, ¿no? Entonces, que hay un comportamiento que no necesariamente indica que va de forma lineal perdiendo humedad, sino que puede ser que el comportamiento sea variable. Y si se fijan en esta gráfica, pues no es como que muy claro si sube o si bajan. Nuevamente, la barra azul es la climatología, la barra naranja es el valor mínimo proyectado de estos 3 modelos de circulación general y la barra gris es el valor máximo proyectado. Entonces, para cada uno de los estados, pues a veces pareciera que se mantiene, a veces la máxima proyectada sube un poco, pero hay otra que baja. Entonces, bueno, digamos, hay que tomarlo con pinzas.
Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo sobre todo para la cuestión de precipitación? Estamos tratando de ver más bien qué es lo que está ocurriendo en el pasado, cuál es la tendencia y cuál es la recurrencia. Entonces, en este caso de sequías, lo que hemos estado viendo es cuál es la recurrencia de sequías en los últimos 15 años, ¿sí? Y ver por meses, porque todo lo que son las proyecciones de cambio climático, pues son por un periodo anual que pueden ser 20, 30 años, ¿sí? Pero aquí, sobre todo cuando estamos hablando de agricultura, nos interesan los meses, nos interesan incluso los días, ¿sí? Cuando, si hay periodos, por ejemplo, de sequía que están siendo más prolongados o no, ¿sí? Entonces, aquí lo que hicimos fue un ejercicio por municipio del impacto potencial de la actividad agrícola por recurrencia de sequías. Y lo que tomamos fue un histórico de la recurrencia de sequías por municipio y lo que hicimos fue tomar en cuenta en ese municipio cuánta agricultura de temporal había, qué superficie, porque digamos, la agricultura de temporal puede ser más sensible a esta sequía que una que sea de riego, y la degradación del suelo. Y entonces de esa manera lo que obtuvimos fue un mapa en donde en efecto nos dice que las zonas más bien del norte y, si se acuerdan, les decía yo, esta zona de la península de Yucatán, ¿sí? Pero incluyendo esto, toda esta vertiente del Golfo de México, ¿sí? Parecieran muy afectadas, con un gran impacto. En las proyecciones de cambio climático de precipitación, esta zona, esta vertiente del cambio climático no se colorea realmente, ¿sí? Entonces, son de las cosas que hay que tomar con cuidado a la hora de establecer políticas públicas, sobre todo porque estamos priorizando en términos de cuáles son los sitios que pudieran ser más vulnerables. Bueno, a esto, a la cuestión de temperatura, precipitación y todo, se le añade todo lo que son los aspectos sociales, socioeconómicos. Y en México en particular tenemos una heterogeneidad importante en cuanto a las unidades de producción agrícola. Tenemos que en el norte, ¿sí? Estos gráficos, el verde significa, son unidades de producción de grandes, es decir, mayores a 20 hectáreas, ¿sí? Las rojitas son medianas, que son entre 5 y 20, y las azulitas son menores a 5. Entonces, si se fijan, en todo lo que es la parte norte tenemos grandes unidades de producción con gran superficie, y en la zona centro tenemos una mayoría de pequeños productores con menos de 5 hectáreas. En esta zona tenemos más o menos la mitad de pequeños productores y después grandes y medianos. Entonces, aquí esto es algo a tomar en consideración, porque las medidas de adaptación que vayamos a hacer, bueno, pues no van a poder ir, no pueden estar direccionadas o pensadas de la misma manera para unidades de producción grandes con oportunidades de capitalizar su unidad de producción o de tecnificarla, mientras que las pequeñas tal vez no lo tengan. Entonces, todo eso son aspectos a tomar en cuenta. Entonces, con estos antecedentes o este contexto de cómo el cambio climático puede estar afectando, quisiera ahora compartirles el marco conceptual desde lo que es la agricultura para desarrollar el Plan Nacional de Adaptación. Cabe mencionar que el Plan Nacional de Adaptación, igual que las NDCs, igual que el Programa Especial de Cambio Climático, son atribuciones del sector ambiental de nuestro país. En nuestro país está separado el sector ambiental, el sector productivo, y dentro del sector ambiental está lo que es la Comisión Nacional Forestal, lo que es la Comisión Nacional para la Biodiversidad, lo que son las áreas naturales protegidas y lo que es el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Entonces, ellos son los que dictan, digamos, las directrices y lo que sería como marco conceptual. Entonces, nosotros lo que hicimos fue retomar de este marco conceptual que nos mandata el sector ambiental y
a moldarlo, adecuarlo a cuáles son las condiciones de la agricultura. Entonces, de acuerdo a la bibliografía y a lo que trabaja nuestro sector ambiental, el proceso de adaptación al cambio climático tiene que partir de reconocer nuestra vulnerabilidad. Entonces, ¿a qué somos vulnerables? ¿Qué tanto somos vulnerables? ¿Cómo somos vulnerables? Si en términos de sensibilidad, en términos de capacidad de respuesta, en términos de exposición, ¿sí? Y a partir de ahí, entonces, establecer o pensar las medidas que podrían estar funcionando para una mejor adaptación. Ahora bien, esta adaptación también, algo que se tiene en el marco conceptual de este proceso, es la participación social y de actores claves. Es decir, el desarrollar medidas de adaptación desde un escritorio, desde una oficina, y tratar de implementarlas en campo sin la construcción, digamos, social de esta medida queda descartada. Entonces, lo primero es entender cuál es el enfoque para los distintos enfoques que podemos estar visualizando para la adaptación del sector social y de las comunidades, la adaptación basada en ecosistemas, la adaptación de la infraestructura. Entonces, en agricultura vemos los tres enfoques de adaptación son importantes y hay medidas que atañen a cada uno de estos enfoques. En términos, después, una vez que ya tenemos el tipo de enfoque que le queremos dar a la adaptación, vienen las propuestas de las medidas de adaptación. Y ahí, pues nos vamos a enfocar principalmente en reducir la sensibilidad y en incrementar la capacidad de respuesta. Cuando estamos viendo ya a la hora de implementar las medidas de adaptación, bueno, pues hay que ver que sean adecuadas a cada contexto y evitar las externalidades. Esto es muy importante y para ello lo que es el enfoque de cuenca, cuando hay cuencas, digo, si es algo completamente plano, pues se tomarán otros límites del paisaje, pero la cuenca puede ser muy útil porque justamente lo que nos va a evitar son estas externalidades de estar llevando a cabo acciones cuenca alta que estén afectando de manera negativa la cuenca baja. Y finalmente, monitoreo y evaluación, algo fundamental para mantener o replantear estas medidas. Es decir, no podemos ir nada más adelante sin revisar si lo que estamos haciendo está funcionando, si está disminuyendo o no esta vulnerabilidad. Entonces, nada más para recordar cómo, o bueno, para compartirles, porque la vulnerabilidad se puede, incluso el IPCC, nosotros tenemos, nos quedamos con IPCC 2007 en términos de el marco conceptual de la vulnerabilidad, en donde vulnerabilidad se entiende igual a la exposición, que sería la exposición a huracanes, sequías, inundaciones, etcétera, ¿sí? Más la sensibilidad del territorio, aspectos, por ejemplo, si hay agricultura de temporal o de riego, si los suelos están degradados, cuál es la integridad ecológica, cuál es la situación de los acuíferos y la capacidad de adaptación o capacidad de respuesta que pueda tener ese territorio. Si hay alertas tempranas, si hay abastos de insumos, si hay coordinación interinstitucional, si hay mucha corrupción, etc. Entonces, ¿qué podemos hacer y qué es lo que estamos visualizando en nuestro Plan Nacional de Adaptación? ¿De qué podríamos estar trabajando como medidas de adaptación? En términos de atender la sensibilidad, es la calidad de los suelos. México tiene 63% de sus suelos con algún grado de deterioro, ya sea ligera, moderada, severa o extrema. Entonces, ese sería un punto. El otro tiene que ver con la disponibilidad de agua. De los 653 cuerpos de agua subterránea que tiene México, 157 se encuentran ya en una situación de sobreexplotación y muchos otros en situación de contaminación. Por lo tanto, lo que es atender la sobreexplotación y contaminación de cuerpos de agua se vuelve también
un componente importante de la adaptación que ataca la sensibilidad. La diversidad genética. México es centro de origen de muchos cultivos de importancia mundial. 71% de las unidades de producción utilizan semillas mejoradas y ya no resguardan las semillas nativas. Entonces empezamos a encontrar una erosión genética y en ese sentido México, pues al ser centro de origen de muchos cultivos de importancia mundial, pues tiene este compromiso de resguardar estas semillas nativas para tener ahí el almacén de diversidad genética que permita seguir mejorando y adaptando los cultivos a las distintas condiciones climatológicas y de plagas y enfermedades que se enfrenten. Y a pesar de que es la última de mi diapositiva, no quiere decir que sea la menos importante, la diversidad cultural. México cuenta, y muchos de sus países también tienen una riqueza de pueblos indígenas muy importante. México cuenta con 62 pueblos indígenas con sus lenguas, sin contar las variantes, y hay un deterioro y desgaste de los conocimientos, prácticas, rituales y manejo de las especies cultivadas y nativas, lo que nos está llevando a este manejo de muchas de estas especies que ya nos hemos olvidado, incluso que ya ni siquiera se utilizan en la dieta y que tienen una importancia remarcable. ¿Qué tenemos en cuanto a componentes que podemos atender de la capacidad de adaptación? Bueno, pues hemos identificado sistemas de información, por ejemplo, oportuna del tiempo atmosférico, la difusión de prácticas resilientes, y esto después de la pandemia nos abrió una manera más de llevar a cabo y de mostrar esta información, que es a través de estos medios virtuales, no solo presenciales y no solo en términos escritos y de boletines, que en esto también hay que trabajar muchísimo para hacerlos comprensibles de todo el mundo. El otro aspecto en términos de capacidad de adaptación es la coordinación interinstitucional. Yo no sé en sus países, pero en el nuestro algo que tenemos que trabajar muy fuertemente tiene que ver con la coherencia y con la complementariedad entre las acciones que llevamos a cabo entre las distintas instituciones. Hay veces que estamos jalando la cobija a distintos lugares y entonces no logramos eficientar los recursos para un objetivo común. Y el otro es las sinergias con capacidades locales. Partir de lo local, partir de estos intereses, necesidades y oportunidades, y entonces ahí, bueno, pues lo llamamos como una oportunidad en capacidades de adaptación, porque de lo que se trata es de generar esta capacidad con las comunidades locales. Puede ser más costoso, puede ser más largo, sí, pero creemos que sin ello mejor no se hace nada, porque lo que se haga va a ser tirar el recurso y al final no va a estar apropiado, ¿no? Entonces, sumarse a lo local es lo que intentamos. Finalmente, el último punto de mi presentación es mostrarles cuáles son estos instrumentos de soporte al Plan Nacional de Adaptación, y para ello contamos con tres grandes documentos. Uno son las NDCs, otro es el Programa Especial de Cambio Climático, y otro es algo que llevamos a cabo aquí en la Secretaría de Agricultura, que tiene que ver con el Plan Estratégico de Cambio Climático, pero en el sector agroalimentario. Todo esto estamos seguras que va a abonar a este Plan Nacional de Adaptación. La contribución determinada a nivel nacional, pues en términos de adaptación, tiene 5 grandes ejes, ¿sí? Y de estos 5 ejes, agricultura le pega a 3, es decir, no solo a la parte de seguridad alimentaria y sistemas productivos resilientes, sino también a la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, y a la gestión integrada de los recursos hídricos. En términos del Programa Especial de Cambio Climático, bueno, comentarles que este programa también lo hizo el sector ambiental. Fue un trabajo titánico que
que unió el sentir y el pensar y las necesidades de 15 secretarías de estados, las de Medio Ambiente, Gobernación, Relaciones Exteriores, Marina, porque bueno, aquí no es únicamente cuestiones de agricultura, sino está todo lo de transporte, movilidad, generación de energía, etcétera, ¿no? Entonces, esto al final se obtuvo un programa con 4 objetivos, 24 estrategias prioritarias y 175 acciones, y agricultura participa de manera activa en al menos 20 de estas acciones prioritarias. El Plan Estratégico de Cambio Climático en el Sector Agroalimentario, que le llamamos PLECA, este es un instrumento cuyo propósito es brindar dirección y coherencia a las acciones relacionadas con cambio climático que impulsa la Secretaría. Y la idea es partir de una visión sistémica y de largo plazo. Es decir, que este plan no se quede al año que entra. Nosotros tenemos cambio de gobierno en 2024 y no quisiéramos que este tipo de acciones se vieran perturbadas cada 6 años, sino que pudieran ser transeccionales. Y en este sentido, bueno, pues hemos identificado 11 directrices para transitar hacia actividades productivas resilientes y sostenibles. Tienen que ver con adaptación, que es uso óptimo de agua, conservación, restauración y uso sustentable de la biodiversidad, una diversificación productiva, abasto de alimentos en zonas más vulnerables. Tiene que ver con medidas meramente de mitigación, instrumentos normativos e incentivos para la mitigación y prácticas que reduzcan las emisiones. Y tenemos también las sinérgicas, las medidas sinérgicas que tienen que ver tanto con adaptación como mitigación, como lo que sería, por ejemplo, la captura de carbono en suelos. Entonces, la interacción entre estos instrumentos es que tenemos las contribuciones determinadas a nivel nacional que dieron lugar a este programa especial de cambio climático, y lo pongo en verde porque es el sector ambiental quien estuvo coordinando esto, pero de manera paralela también tenemos el programa sectorial de agricultura que se desarrolló se desarrolla al inicio de cada administración, en donde su política es productividad, sostenibilidad e inclusión para obtener la autosuficiencia alimentaria. Y este programa sectorial abonó al Plan Estratégico de Cambio Climático en el sector agroalimentario. Este plan estratégico a su vez abonó al Programa Especial de Cambio Climático, y todo ello sin duda servirán de insumos para el Plan Nacional de Adaptación. Entonces, ¿cuáles son los retos que identificamos para elaborar este plan de adaptación? Bueno, pues primero, ¿cómo lo vas a coordinar? Ya vimos que llevó un par de años hacer el Programa Especial de Cambio Climático para coordinar a 15 secretarías. En el caso de la coordinación intrasectorial, es decir, el programa que es de agricultura nada más, nos llevó un año. Entonces, bueno, esto es un gran reto, brindar dirección y coherencia en el actuar de varios sectores en términos de adaptación, que entendamos todos de manera homologada qué es la adaptación y qué sí es una medida de adaptación y qué no lo es. ¿Cómo aterrizamos estas medidas? Es decir, ¿cómo las vamos a implementar en el territorio y que sean adecuadas a cada contexto? ¿Cómo hacer una política que pueda diferenciar esta heterogeneidad y esta no solo heterogeneidad territorial en términos climáticos, biofísicos, sino también culturales, sociales y económicos? ¿Y cómo lo vamos a financiar, ¿no? Habrá que priorizar las medidas costo efectivas, habrá que ver cuáles son los mecanismos más adecuados para poder financiar esto. Y finalmente, como conclusión, bueno, quisiera dejar como mensaje central la necesidad de abordar a la adaptación desde un enfoque sistémico. ¿Y qué significa esto de abordarlo desde un enfoque sistémico? Bueno, pues que vamos a tomar en cuenta la interacción entre los distintos elementos de un sistema, tanto biodiversidad, agua, suelo, cultura,
pero también vamos a involucrar los intereses y necesidades de diferentes actores, sociedad, academia, empresas, gobierno. Vamos a identificar las oportunidades que se presentan a escala micro, meso y macro, es decir, no solo como lo plantea el sistema holístico, que es ver nada más lo que es el contexto, sino también ver a los individuos, ¿sí? De qué manera estos individuos están interaccionando con su territorio. Y finalmente, bueno, pues tener un aprovechamiento racional de los recursos naturales, el cuidado del patrimonio biocultural y lograr con ello las sinergias con lo local. Muchísimas gracias. Esto es lo que había preparado para ustedes. Muchísimas gracias, Verónica, por tu presentación, por tu claridad, por mostrarnos todos los insumos que han desarrollado y lo que viene para adelante en materia de construcción del Plan Nacional. Vamos a presentar ahora a Sofía Show de Paraguay. Así podemos dejar todas las preguntas para ambas cuando finaliza Sofía y hacerlo más ordenado. Yo por lo menos fui anotando varias cosas que te quiero consultar, Verónica. Así que, Sofía, adelante con tu presentación. Todavía no podemos verla. ¿Nos escuchás, Sofía? Me está avisando Sofía por WhatsApp que se quedó como frisada. A ver si le puedo decir que se pueda volver a conectar. Se estaba volviendo a conectar, Sofía. Está tratando de conectarse Sofía. Felipe, ¿te parece que hagamos las preguntas a Verónica? Abramos ese espacio como para este, aprovechar los minutos que nos quedan. Sí, súper. Vamos, eso mientras tanto nos contactamos con Sofía, a ver si podemos ayudar. Perfecto. Bueno, no sé si alguno de los presentes tiene alguna pregunta. Acá veo la mano levantada de Jimena Morales de Chile. Así que adelante, Jimena o Ximena, perdón, no sé la pronunciación con tu consulta hacia Verónica. Es Jimena, sí. ¿Aló? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, sí, perfecto. Gracias. Verónica, ¿cómo les fue con la coordinación entre los programas que provenían desde del Ministerio o del área ambiental y el plan estratégico en la agricultura? ¿Fue necesario coordinarse ministerialmente? ¿De qué forma se coordinaron y qué dificultades se presentaron? Gracias, Jimena, por la pregunta. De hecho,
Primero se hizo el programa especial de cambio climático que se hizo con estos 15 ministerios que les comentaba, y ahí fueron muchas reuniones entre dos, digamos, entre lo que era el sector ambiental y nosotros, para poder ver de qué manera planteábamos nuestras propuestas, nuestras acciones. Sí hubieron algunos estires y aflojes, por ejemplo, el sector ambiental estaba muy interesado en todo lo que tuviera que ver con mitigación, y nosotros pues no teníamos muchas de nuestras acciones que estuvieran encaminadas a mitigación. Entonces, por ejemplo, ellos querían que pusiéramos biodigestores, pero pues no había el programa que alguna vez hubo para promover biodigestores, ya no estaba funcionando. Entonces, pues se nos dificultaba poder plasmar esa acción si no íbamos a tener recursos para ello. Entonces sí hubieron algunos estire y aflojes, había mucha solicitud de que todo se contabilizara en términos de superficie, de hectáreas que iban a ser atendidas. Ahí también pues teníamos un poco de dificultades, pero creo que estaba bien que nos empujaran un poco en ese sentido para poder hacer compromisos que pudieran ser más reales, ¿no? Sobre qué era lo que íbamos a poder hacer. Entonces, el programa especial de cambio climático fue totalmente con ellos. El programa, el plan nacional, el plan estratégico, perdón, de cambio climático para el sector agroalimentario, ese fue únicamente con todas las instituciones que conforman el Ministerio de Agricultura. Y ahí lo que pasa es que tenemos un grupo de coordinación de cambio climático que nos reunimos todos los meses desde el 2019. Entonces ocupamos algunas de esas reuniones para discutir este plan estratégico de cambio climático, y son todos los que están en el sector y que entienden de cambio climático, porque eso también es un aspecto, ¿no? El hecho de qué tanto, yo me acuerdo de hecho en 2019, la dificultad que hubo para que asumieran que muchas de las cosas que estaban haciendo contribuía a cambio climático. Por ejemplo, tenemos nuestro brazo técnico, que es el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias, y ellos estaban haciendo muchos trabajos de, por ejemplo, mejoramiento genético para resistencia a la sequía o cuestiones de suelos. Y te decían, no, pero no estamos haciendo nada de cambio climático. Y dicen, no, sí están haciendo mucho, porque todo esto lo que va a hacer es disminuir la vulnerabilidad del sector a la recurrencia a la frecuencia incrementada de sequías, por ejemplo, o de inundaciones, ¿no? Entonces, sí hubo todo un periodo, primero para sensibilizar qué es cambio climático, cuál es el impacto del cambio climático, y después para reconocer lo que uno está haciendo, de qué manera contribuye, ¿no? Entonces, sí, perdón, me extendí mucho en la respuesta, pero hubo por un lado una coordinación con el sector, con el Ministerio de Medio Ambiente, y otra que fue intra a nivel del sector productivo. Muchas gracias, Verónica. Tenemos una pregunta en el chat de José Carranza. José pregunta cómo perciben la recepción por parte del sector privado sobre la importancia de involucrarse en la construcción del plan de adaptación y en su implementación, y si hay mecanismos que le han dado resultados interesantes. Gracias por la pregunta, José. Justamente hace 2 o 3 semanas tuvimos una reunión con el sector privado
he de confesarte que no somos muy buenos con este acercamiento con el sector privado. Ha habido como históricamente una resistencia, ¿no? Pensando que, bueno, pues el sector privado va a querer, pues sí, lo que quiere, maximizar ganancias, y que esto no necesariamente va a ir de la mano con un proceso de sostenibilidad, ¿no? Y hemos tenido algunos acercamientos ya con ellos, están interesados porque el argumento que nos dan es, nosotros, en el caso, por ejemplo, Bayer, ¿no? Dice, nosotros trabajamos en una molécula que puede ser un pesticida o un bioinsumo, ¿sí? Nos lleva 10 años trabajarlo y después lo metemos al mercado y resulta que no resulta, que enseguida tiene resistencia o que no resulta apto, o que se acaba con todo lo que son la biodiversidad y los depredadores naturales y todo, también nos afecta a nosotros, nos dice el sector privado. Entonces, están empezando a entender la sostenibilidad desde el punto de vista económico, ¿no? De cómo también les interesa hacer una amalgama con la biodiversidad, con el cuidado de los suelos, con el cuidado del agua. Digamos, no van a tener agua por siempre y para siempre, sino que hay que estar restringiendo esto para ver de qué manera van adaptando también los productos que ellos van generando, ¿no? Entonces, no tendría en este momento una experiencia ya exitosa, digamos, de comunicación, pero puedo decirte que hemos comenzado a entablar esto y lo que hicimos fue plantear como un portafolio de actividades que el gobierno está haciendo en términos de adaptación al cambio climático y cómo y en qué acciones ellos se quieren sumar. Porque ellos están en territorio, ellos están en todos lados, son como la Coca-Cola, ellos realmente llegan a los puntos más recónditos del país. Entonces, si llevamos un mensaje común, eso creemos que vamos a potencializar la difusión de estas medidas de adaptación, pero tenemos que estar en el mismo barco, ¿no? Entonces, estamos empezando. Dicen que algo parecido pasa en Perú. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tenemos? Si no, yo tengo una, Verónica, que aprovecho hacértela. Me gustaría saber, en el mapa por ejemplo, de recurrencia de sequías que mostraste, ¿cómo tomaban esos datos de recurrencia de sequías que lo aportaban los municipios? ¿Cómo hacen la recogida de la información? Y atada a eso, a mí me parece, cuando he visto el trabajo en México, la creación de estos distintos mapas me parece súper útil. Y si los han utilizado para, cuando hablabas de esto de la sensibilización de la temática, ¿no? Y cuán útiles han sido para ello. Sí, gracias. Esta pregunta también me gusta mucho, Julieta, gracias. Lo que hemos utilizado como insumo para ese mapa de recurrencia de sequías es el monitor de sequía. El Servicio Meteorológico Nacional, junto con, de hecho, es un monitor regional, un monitor de sequías de Norteamérica, generan esta información por, por municipio, te dicen, y por municipio te dicen los eventos de sequía que ocurren y los dividen en cuatro categorías, que es una sequía moderada o leve, moderada, fuerte y extremadamente fuerte, ¿no? Y ¿de qué depende estas categorías? Depende de cuándo empieza a afectar a los cultivos. Entonces, cuando es moderada, empieza como que a generar, por ejemplo, que no haya abasto de agua de todos los días para la población, ¿no? Pero cuando empieza en un D2 o D3, porque lo dividen en
D0, D1, D2, D3 y D4, creo. Y entonces ahí va cambiando dependiendo cuando ya afecta a los cultivos, entonces ya es D2, D2, D3 y D4 son las categorías que ya están afectando a los cultivos, ¿no? Entonces, esto te lo ponen por mes. Cada mes, por cada municipio, tú puedes ver cuando, si tuvo o no tuvo una afectación por sequía. Entonces, lo que hacemos es analizar eso de los últimos 15 años, de qué manera, cuántos, por ejemplo, D4, D3 o D4, o sea, sequías extremas, ha tenido el municipio, ¿no? Y la otra cosa que también nos fijamos es, porque no es lo mismo que tú tengas sequía un año en un mes y al año siguiente estés bien, a que tengas 3 años seguidos de problemas de sequía fuerte en un determinado ciclo agrícola, por ejemplo, en primavera-verano. ¿Por qué? Porque lo que te va a generar es que esa población va a tener que migrar, va a tener que hacer otra cosa, no se va a poder quedar a trabajar en la agricultura, ¿no? Entonces pierde todo su capital agrícola después de 3 años continuos de sequía. Entonces eso es algo que también revisamos para poder elaborar este mapa. La otra pregunta tenía que ver con cómo aterrizamos, ¿no? Esta información. Finalmente, esto, ¿cómo lo llevamos a territorio? Y lo que estamos haciendo es firmando unos anexos técnicos de ejecución con los estados y para atender el cambio climático. Entonces son las secretarías, los ministerios, digamos, de agricultura, pero a nivel estatal. Entonces firmamos convenios de colaboración en donde nosotros proveemos de información como este tipo de información para decirles, miren, estamos viendo este tipo de vulnerabilidades, ¿no? Tenemos estas campañas, trabajamos en estas cosas y vemos ellos qué es lo que están haciendo también y entonces sumamos esfuerzos, ¿no? Entonces, es en esa forma como lo estamos trabajando. Muchas gracias, Verónica. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Si no, pasamos a la presentación de Sofía y en todo caso volvemos a retomar si surge alguna duda o consulta nueva. Sofía. Muy buenos días, disculpen, tenemos problemas con la señal de internet acá, entonces tuve que anclarme a mi celular. Bueno, yo les voy a presentar un poco dentro de este proceso y lecciones aprendidas de los planes de adaptación del sector agropecuario, la experiencia que nosotros estamos desarrollando a nivel país, a nivel Paraguay. Primeramente tienen que saber que nosotros estamos inaugurando un nuevo gobierno de la República. El nuevo presidente de la República asumió el 15 de agosto en sus funciones y también estamos un poco también con nuevo ministro, algunos cambios y también tenemos dentro de las directrices que ya estábamos trabajando, la prioridad es la adaptación, ¿verdad? También el presidente de la República dentro de su discurso dijo que íbamos a tratar de trabajar un poco más fuertemente lo que es el cambio climático en sí y por ende probablemente los co-beneficios de mitigación. Bueno, siguiente. Para ponerles un poco en contexto, Paraguay es un país sin litoral marítimo. La importancia de nuestra economía, o sea, la producción agraria paraguaya es base de la economía del sector primario. Tenemos una contribución real del sector agrario ampliado, esto es teniendo en cuenta agricultura, ganadería y la parte forestal, ¿verdad? De un 47% dentro de lo que es el Producto Interno Bruto. Y nuestro aporte como sector agropecuario genera el 64% de los ingresos que se exportan desde este país. Siguiente.
haciendo un poco alusión a nuestra contribución global con relación a las NDCs, nuestra contribución global es de 0,09% de gases de efecto invernadero. Nuestro enfoque prioritario está en la adaptación al cambio climático y nuestra meta de reducción es del 20%. Siguiente. Bueno, y para adentrarnos un poco en lo que hace a planes de adaptación, quisiera presentarles un poco cómo está dispuesta nuestra política sectorial agraria. El alineamiento de nuestras políticas se desarrolla en base a nuestra Constitución Nacional. Obviamente hay compromisos y acuerdos asumidos a nivel internacional, como son los ese Acuerdo de París y otros. Tenemos un Plan Nacional de Desarrollo con un alcance del 2030. Este va a entrar en actualización probablemente por el cambio de gobierno. Tenemos las contribuciones nacionalmente que están actualizadas al 2021. Tenemos una ley que establece la estructura orgánica y funcional del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que está en proceso también de modernización y actualización. Un marco de política del sector agropecuario, un plan estratégico institucional y, por supuesto, todo lo que hacemos está muy vinculado al presupuesto general de la nación. Siguiente. En cuanto a procesos en el marco de los planes nacionales de adaptación, siguiente. Les muestro aquí una línea de tiempo, obviamente no pude meter todo lo que me hubiese gustado porque si no, no iba a terminar nunca la línea de tiempo, pero sí tenemos como base, ¿verdad? Desde el año 93 la ley 251, que es la que aprueba el convenio de cambio climático. Después de eso vino la creación de la Secretaría de Ambiente en el 2000 y con ello vinieron también a desarrollarse instrumentos de política, entre ellos la Política Ambiental Nacional del Paraguay, que es la línea base para el trabajo sobre cuestiones ambientales y sobre todo lo que hace a cambio climático. En el 2011 se construyó la Política Nacional de Cambio Climático, con ello vino el desarrollo de las estrategias de adaptación y de mitigación. Con la Estrategia Nacional de Adaptación, el único sector que desarrolló un plan nacional sectorial fue el sector agropecuario. En el 2016, un trabajo del apoyo de FAO, nosotros pudimos construir un plan nacional para la gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. Con ello vino la creación de un grupo de trabajo para la implementación de este plan y también con la Estrategia Nacional de Adaptación vinieron algunas adecuaciones de orden legislativo, ¿verdad? Y se creó la Ley de Cambio Climático y con ello también se creó la Oficina Nacional de Cambio Climático, que hoy es una dirección nacional, y se conformó la Comisión Nacional de Cambio Climático, que lidera el Ministerio del Ambiente, lidera el Ministerio de Relaciones Exteriores, que está compuesta por todos los sectores, tanto públicos como privados. Siguiente. Bueno, adentrándonos un poco más, después de darle este pincelazo, este contexto, nosotros basamos nuestras capacidades nacionales y nuestros avances, como les había dicho inicialmente, tomando como prioridad la adaptación. Se han construido, por ende, muchísimas capacidades relacionadas al cambio climático y también para dar cumplimiento un poco a los compromisos que asumimos a nivel internacional. Con ello les presento en esta imagen, ¿verdad? La primera comunicación de adaptación al cambio climático que fue presentada tras la actualización de las contribuciones nacionalmente determinadas en el 2021.
Con este documento que fue revisado, que fue discutido, que fue observado y que fue actualizado, con la venia de todos los sectores que hacen parte de la Comisión Nacional de Cambio Climático, empezamos a trabajar una hoja de ruta con el Ministerio del Ambiente para la construcción y actualización de los instrumentos que ya se tenían. En este caso, para el 2022 teníamos nuestro Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que está muy en línea a las contribuciones nacionalmente determinadas. El Plan Nacional de Adaptación, tomando en cuenta al sector producción agropecuaria, forestal y seguridad alimentaria, presenta 5 objetivos, de los cuales, siguiente, podemos mencionar lo que estamos viendo aquí en pantalla, ¿verdad? Que de decisiones, prácticas innovadoras y sostenibles, capacidad de adaptación a través de la producción tecnificada y la implementación de buenas prácticas, agricultura familiar y pueblos originarios con seguridad alimentaria y que acceden a mercados, y también producción de rubros agropecuarios que contribuyen a la seguridad alimentaria global. Teniendo en cuenta este esquema, les tengo que decir que nosotros trabajamos como sector agropecuario, tanto a nivel público como privado, en relacionar estos objetivos a lo que ya veníamos trabajando, tanto en el marco de política sectorial y también de lo que se viene trabajando a nivel de acciones misionales como institución. Estos objetivos tienen ejes transversales, ¿verdad? Que tienen que ver con gestión de riesgos, aspectos normativos, vulnerabilidad de género, pueblos indígenas, acción de empoderamiento climático y también lo que se relaciona a la tecnología y también a la investigación. Siguiente. Bueno, y en ese marco, dentro de nuestras capacidades, les estoy mostrando aquí un poco las estrategias sectoriales relacionadas a esas capacidades nacionales. ¿Qué es lo que nosotros tenemos presente para el desarrollo un poco de las acciones vinculadas a ese Plan Nacional de Adaptación? Y bueno, tenemos en cuenta acciones ya desarrolladas hace tiempo, ya implementadas, que tienen que ver con el sistema de siembra directa. Paraguay en un 93% o más trabaja sus suelos y su siembra con el sistema de siembra directa, o sea, cero labranza, recuperación de suelos con abonos verdes y otro tipo de técnicas, rotación de cultivos. Implementamos las buenas prácticas agrícolas, ganaderas y forestales, hacemos rotación de potreros, implementamos sistemas de producción asociados, estos pueden ser silvopastoriles o agrosilvopastoriles. Hay una implementación y también un cuidado en la mejora de la nutrición y la genética animal. Nosotros somos un país con un gran desarrollo del commodity de carne, entonces para nosotros esto es muy importante. Implementación de medidas sanitarias y fitosanitarias, la implementación de tecnologías, biotecnología y equipamiento, sobre todo lo que hace a producción a mediana y gran escala. Los pequeños productores tienen acceso a cierto tipo de tecnologías, pero todavía nos falta trabajar en la llegada a ese estrato de productores. Tenemos también la implementación de instrumentos de gestión de riesgos, de esos le voy a hablar un poquito más adelante porque es algo que estamos desarrollando fuertemente. Tenemos espacios de trabajo institucional e interinstitucional, también les voy a hacer mención de eso, y todo lo que nosotros trabajamos para acciones misionales, programas, proyectos, están enfocados en el desarrollo de la cadena de valor para la producción. Y si nosotros miramos, a pesar de que todavía necesitamos escribir un poquitito más y generar mayor información, ¿verdad? Estas prácticas que yo les estoy presentando aquí como acciones hacen ver que nosotros sí estamos trabajando en la reducción de emisiones de gases y también tratamos de desarrollar, obviamente,
las buenas prácticas para contribuir a tener mejores oportunidades para adaptarnos y también para contribuir de esta manera con el sector y contribuir también en la trazabilidad de lo que es la producción. Siguiente. Continuando un poco con estas estrategias y haciendo un poco más presente en lo que es gestión de riesgos, nosotros trabajamos, como les dije en antecedentes, en esa línea de tiempo, nosotros tenemos un Plan Nacional de Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático. Este plan ya está saliendo de vigencia, pero nosotros quisimos continuar de manera mucho más operativa, porque el primer plan era un poco más estratégico, ¿verdad? Entonces, de manera más operativa, y en el 2020, durante la pandemia, el grupo de gestión de riesgos se reunió y generó un plan estratégico intersectorial de gestión de riesgos que fue aprobado en el año 2022 recién, pero fue generado en el 2020. Y este instrumento operativo nos permite también tener un poco más específico la línea de trabajo que nosotros queremos para representar un poco las acciones de gestión de riesgo y adaptación al cambio climático. Tenemos 4 líneas de acción que tienen que ver con el fortalecimiento de las capacidades institucionales, de las bases de datos agrometeorológicas, también el desarrollo de mecanismos de mitigación de daños y pérdidas y el desarrollo de estrategias de respuesta ante los eventos adversos que puedan afectar a nuestro sector, es decir, al sector agropecuario. Durante el proceso que nosotros venimos desarrollando, lo que quisimos hacer ver es que este grupo de trabajo y este instrumento necesitan un plus para seguir avanzando en la institucionalización de las acciones y con ello también el trabajo sectorial. Entonces, hoy, a manera de continuar los procesos y también la implementación de acciones y la alimentación de información para los indicadores que tenemos dispuestos en este plan, queremos y hemos solicitado, ¿verdad?, que este grupo pase a ser una comisión técnica para consolidar, como les dije, las capacidades y las oportunidades y para también tener forma de implementar con mayor fuerza las acciones. ¿Qué hacemos actualmente? ¿Qué hacemos? Tenemos sistemas de alerta temprana, tenemos boletines que son mensuales, trimestrales, tenemos alertas cuando se van a desarrollar eventos climáticos que salen para que los productores puedan tomar sus recaudos. Tenemos mesas técnicas agroclimáticas, todavía no estamos en todos los departamentos. Paraguay tiene 17 departamentos, estamos en 2 recién, pero queremos seguir replicando la capacidad de las mesas en otros departamentos. Estamos también, como finalizó un proyecto ahora de FAO, capitalizando la experiencia del desarrollo de una app para evaluación de daños y pérdidas que tiene que ir ligada un poco al sistema que queremos generar a nivel único y así de esa manera tener información en un solo canal de información. Elaboramos 2 planes de contingencia que son pilotos que fueron implementados mediante proyectos y esperamos capitalizar esto en otros departamentos y no solamente para el evento de sequía, también para inundación y otros eventos. Nosotros más aquí en Paraguay tenemos eventos climáticos relacionados a la sequía y a inundaciones. En este caso estamos teniendo problemas con el agua, o sea, necesitamos hacer contingencia para la sequía. Y también tenemos elaborado un protocolo de emergencia nacional que se desarrolla a través del equipo económico nacional, que son de medidas económicas. Adelante. Bueno, en cuanto a información, nosotros tenemos hoy
el desarrollo completo del Censo Agropecuario Nacional 2022, que también fue implementado en pandemia. Hace cuestión de 15 días salieron los resultados finales de este censo y, entre otras cosas, se hizo un paralelismo entre el censo que se hizo en el 2008 y el censo que se hizo al 2022, y por ejemplo tenemos en cuestiones de variación de cantidad de fincas según manejo. Esto quiere decir si es manejado por un productor, dos o más productores asociados, empresas o sociedad, el Estado y otros que tienen que ver con comunidades indígenas, porque también nosotros hacemos asistencia a comunidades indígenas. Vemos ahí resultados, se extrapolan un poco los números, los porcentajes, y quizás tenemos un aumento pequeño en lo que hace a asociación de productores, y tenemos también un poco una variación importante en lo que hace a empresas y comunidades indígenas. Siguiente. También, y como estrategia, y como que nosotros venimos trabajando desde el 2018 de manera un poco más específica, lo que es el foco agroambiental, tenemos acciones que van decantando de lo internacional a lo nacional. Y bueno, así como todos los países, participamos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Estamos habilitados por el Ministerio del Ambiente para las negociaciones de agricultura. Tenemos espacios en la Convención de Biodiversidad, Comercio Internacional, en la Organización Mundial del Comercio, también el Consejo Agropecuario del Sur y otros espacios. Estamos también presentes y trabajando en el marco de la Convención de Lucha contra la Desertificación y Sequía. Tenemos espacios de trabajo internacionales para ganadería sostenible a través de la Agenda Global de Ganadería Sostenible y de la CODEGALAC. Y también hace poquito ya también estamos haciendo parte del espacio de placa. A nivel nacional, tenemos una Comisión Nacional de Cambio Climático, como les había mencionado. Tenemos un Consejo Asesor Agrario que lidera el Ministerio de Agricultura, el sector agropecuario, y está conformado por el sector ambiente y el sector industrial, y también por los principales gremios y industrias del país. Como les había dicho, implementamos el censo agropecuario para generar mayor y mejor información. Algo que no les dije es que ese censo es total y completamente digital, con censo completamente digital. Adecuación a legislaciones nacionales ambientales vigentes. Tenemos asistencia técnica a través de acciones misionales, proyectos y programas, y coordinamos y articulamos a nivel de plan estratégico institucional. Y tenemos también una intervención importante del sector privado. Tenemos como un trabajo en sinergia con el sector privado, así como había dicho la compañera de México, no todo es color de rosa, ¿verdad? Pero intentamos trabajar de manera coordinada con ellos para el desarrollo de ciertas acciones a nivel estratégico. Y bueno, también tenemos intervención en aspectos normativos cuando la situación y las circunstancias lo ameritan. Adelante. Teniendo en cuenta todo esto que les acabo de mencionar, los desafíos a tener en cuenta para nosotros son, en este nuevo periodo, ¿verdad?, que ya venimos desarrollando desde hace un año aproximadamente, el proceso de transformación y modernización de la institucionalidad agraria. Eso nos va a permitir a nosotros desarrollar mejor nuestro trabajo, decantar mejor en acciones tanto a nivel institucional como interinstitucional. Hoy, con una ley del año 1992, quizás nos cueste un poco articular y hacer algunos procesos porque es necesaria esta reestructuración
Entonces, este es un desafío que también marca pautas para el desarrollo de acciones relacionadas a la adaptación, relacionadas a un plan de adaptación, o sea, tiene vinculación. También, como parte de la prioridad nacional, es importante para nosotros dar continuidad al trabajo articulado en el marco de la gestión de agua y suelos con fines productivos. Tenemos una ley de aguas, pero es una ley que es muy genérica y necesitamos, por ejemplo, trabajar en gestión de agua de riegos. Consolidar un sistema de información agrario único, porque tenemos varias bases de datos, y eso hace que perdamos la trazabilidad de los datos y de la información. Entonces, para tener un poco de mayor y mejor disponibilidad de datos oficiales. Inversión en innovación, biotecnología y desarrollo de tecnologías, quizás a nivel, como les había dicho, de medianos y grandes productores, la inversión es mayor, pero a nivel de agricultura familiar todavía nos queda un desafío importante para avanzar en la porción de esos insumos. Hablamos también de generar agricultura climáticamente inteligente, quizás con la inversión en innovación y en tecnologías. Es importante para nosotros también para seguir avanzando y poder capitalizar experiencias y acciones de adaptación y con beneficios de mitigación en la capitalización de lo que ya nadie, o sea, de las experiencias que ya tenemos. No hace falta inventar la rueda, tenemos demasiadas experiencias, demasiada información que pueden ser útil para seguir avanzando. También vimos que es un desafío importante la alineación de las políticas e instrumentos de políticas un poco a los instrumentos que fueron actualizados en el orden, obviamente, del Plan Nacional de Desarrollo, las contribuciones nacionalmente determinadas y los objetivos de desarrollo sostenible. Potenciar las alianzas estratégicas público-privadas, porque ellos son los que mayor llegada a territorio tienen, con la academia y también con otros sectores de la sociedad civil. Y fortalecer, por supuesto, la gobernanza del Ministerio de Agricultura con otros actores, con otras instituciones, con otros sectores, para asuntos relacionados al agroambiente y para la implementación de acciones en territorio. Nosotros tenemos hoy día un servicio de extensión agraria todavía manejado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y eso tiene que ser una fortaleza que pueda retribuir para la agricultura mejores y mayores acciones en territorio. Entonces, también esto va a requerir un poco de reestructuración y también un poco de voluntad para seguir avanzando en lo que es adaptación al cambio climático. Y esto es todo por lo que es Paraguay. Básicamente es lo que nosotros estamos realizando y en esa línea venimos trabajando. Y bueno, espero que hayan podido captar un poquitito de lo que les dije. Y Aguille es gracias en guaraní. Muchas gracias, Sofía, por presentarnos todo lo que llevan adelante en Paraguay. Acá tenemos, a ver, creo que una pregunta en el chat de José. Dice, la implementación de las buenas prácticas en Paraguay ha necesitado la generación de algún tipo de incentivos para los productores agrarios o agrícolas, y en caso de que sea así, ¿qué tipo de incentivos se necesitaron crear? En realidad no hay incentivos. Si vamos a hablar de incentivos económicos, todavía no estamos trabajando en esa línea, pero sí hay como, hay capacitaciones, también hay incentivos no económicos, ¿verdad? En el sentido de que venimos trabajando en línea a quizás alguna que, certificaciones ambientales no.
certificaciones ambientales es un tema que se está trabajando en este momento. Pero no, hay un sello de la agricultura familiar, pero tiene una arista ambiental quizás, pero también tiene una arista más productiva. Entonces, no. Si es sobre certificaciones ambientales, todavía estamos en proceso de desarrollo de esa línea. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta más para Sofía o alguna que haya quedado para Verónica? Yo, mientras tanto, tengo una pregunta para Sofía que está en relación como a las líneas estratégicas que habías presentado en uno de los slides, que hablaba de, bueno, siembra directa, aplicación de abonos verdes y demás. Si tienen identificados algún tipo de indicadores o algún sistema de monitoreo de la incorporación de esas prácticas, o si esto es también parte del desafío, me imagino, relacionado a este sistema de información agraria que quieren desarrollar. Es parte del desafío. Todavía no tenemos incorporado lo que es monitoreo y medición de indicadores. Queremos avanzar hacia ese camino, pero para eso tenemos que, lo que estábamos hablando ayer en una reunión, ¿verdad? Gestionar mejor nuestra información para que eso sea posible, ¿verdad? En este momento tenemos información básica, pero es información que quizás no nos da lo que nosotros requerimos para tener una información más específica para indicadores, para desarrollar mediciones y estas cuestiones que tienen que ver con métricas. Pero sí, estamos queriendo avanzar hacia ese lugar, ¿verdad? Porque es importante, generación de información es fundamental. Gracias. Nosotros nos encontramos en una situación similar. Por eso me parece que es un tema que lo podemos trabajar desde acá, ¿no? Intercambiando experiencias al respecto. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Bueno, no veo más manos levantadas. Ni por el chat. Entonces, Felipe, ¿te parece que le pasemos la palabra a Angie para hacer el cierre? Ya estamos como allí, justitos con el tiempo. Gracias, Juli. Bueno, buenas tardes desde Chile a todos y todas. Hacer un pequeño resumen un poco de todo lo que hemos vivido en este ciclo de charlas de adaptación. Contarles un poco que viendo la experiencia de los países podemos ver que existen distintas formas de llegar al mismo objetivo, algunos con planes sectoriales de adaptación y otros con medidas que se ponen en el Plan Nacional de Adaptación, pero siempre pensando en el objetivo final, que es en pos de mejorar las condiciones para nuestros agricultores y agricultoras. La adaptación es importante para nuestros países, y es importante también trabajar en algo que ha sido común en todas las charlas que yo he escuchado, y es que hay dificultad en generar esta colaboración público-privada. Hay que recordar que la adaptación, si bien es cierto, nosotros hacemos políticas públicas para apoyar a los agricultores, no avanzamos solos, generamos muchas de estas iniciativas en los predios de los agricultores que son privados. Por lo tanto, avanzar en este camino es importante, buscar alguna alternativa que nos permita generar esta relación público-privada es algo en lo que debemos trabajar y es algo en lo que debemos colaborar. Y respecto a lo que hacemos en Placa, este ha sido un ciclo de 3 charlas donde presentaron Chile, Uruguay, Paraguay, República Dominicana, México y Argentina, y quiero agradecer a los países por mostrar el trabajo que están haciendo y alentarlos a ustedes, al resto de los países o incluso a los que presentaron, a que empecemos a utilizar esta herramienta que nos da Placa para trabajar en la colaboración. Esa es la idea de Placa. Los países que necesiten apoyo, aquí estamos dispuestos a prestarle
todo el apoyo que ustedes requieran. Tienen todos nuestros contactos a través de Placa, podemos generar esta alianza y avanzar todos en la adaptación. Les agradezco a todos los demás que han estado presentes en este ciclo de charlas y seguiremos trabajando desde adaptación y la política pública en Placa para que podamos hacerles otras charlas de interés para sus países. Les agradezco un montón el tiempo que le han destinado a estar aquí y me despido desde este frío Chile con unos cambios insospechados en el clima que supongo que estamos viviendo todos los países. Así que un abrazo grande desde Chile y nos vemos en nuestras próximas sesiones. Muchísimas gracias a todos y a la Secretaría de Placa por todo el apoyo permanente que siempre nos dan para poder realizar estas reuniones. Muchísimas gracias y nos vemos. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Gracias, Chao, hasta muchas pronto. gracias. Gracias. muchas Hasta luego, Chao, gracias. chao. Gracias. Adiós. Muchas Gracias, gracias. Verónica. Chao. Muchas Saludos a gracias todos. por Chao, participar. muchas gracias. Saludos. Saludos, hasta luego.